El calor es similar al trabajo, en tanto que representa un medio para la transferencia de la energía. Ni el calor ni el trabajo son una propiedad intrínseca de un sistema, es decir, no pueden decir este sistema tiene tanto trabajo, este sistema tiene o contiene tanto calor. En cambio, sí podemos decir, ¿verdad?, que un sistema puede transferir una cierta cantidad de calor o también transferir una cierta cantidad de trabajo, ¿no?, en ciertas condiciones específicas. Parte de la confusión respecto al significado preciso de la palabra calor en física proviene del uso popular que se da al término. Sin embargo, no debemos perder de vista que la ciencia toma muchas palabras del vocablo cotidiano, bueno, y las define de una manera más precisa. Por ejemplo, a menudo se usa la palabra calor cuando lo que realmente se quiere decir es temperatura o quizás energía eléctrica, energía interna, pero cuando oímos hablar del calor en relación al clima o cuando ciertas instrucciones de cocina indican caliéntese a 300 grados, se hace referencia a la temperatura, ¿verdad? En cambio, vimos también alusiones al calor generado por las balatas de los frenos de un automóvil o por el frotamiento rápido de las palmas de las manos. En este caso, como veremos, es usualmente la energía interna a lo que hace referencia. Una clave para el uso apropiado parte de la definición de calor. Cuando frotamos nuestras manos se lleva a cabo un trabajo entre ellas, aumentando por lo tanto la energía interna y elevándose la temperatura. Este exceso de energía puede entonces ser transferido al entorno como calor, porque las manos están a una temperatura más alta que el entorno. Entonces, no debemos de perder de vista, ¿verdad?, la definición del calor, ¿verdad?, desde el punto de vista físico, para entonces nos sirva de guía o de derrotero, ¿verdad?, para utilizar la palabra adecuadamente. Entonces aquí está, ¿verdad? El calor es energía, ¿verdad? Es un tipo de energía que fluye entre un sistema y su entorno en virtud de una diferencia de temperatura entre ellos. Y ya lo habíamos dicho también, ¿verdad? El calor siempre fluye del sistema que está a mayor temperatura al que está de menor temperatura hasta alcanzar el equilibrio térmico. Y habíamos visto el ejemplo aquí, ¿verdad? En el caso de que el entorno, ¿verdad?, esté a mayor temperatura que un sistema, entonces el calor fluye del entorno al sistema. En este caso, el sistema gana, ¿verdad?, aumenta su temperatura, entonces decimos que absorbió calor. En este otro, ¿verdad?, el entorno y el sistema están en equilibrio térmico, entonces no hay transferencia de calor, por lo tanto es igual a cero. Y en el caso de que el sistema esté a una temperatura mayor que el entorno, entonces el sistema cede calor al entorno, ¿verdad? En este caso, el sistema pierde calor o lo cede al entorno, y entonces en este caso, como nos estamos refiriendo al sistema, decimos que el calor es negativo. Bueno, el equivalente mecánico de calor, ¿verdad? Este es un experimento. Aquí está descrito, ¿verdad? En el pasado, cuando la caloría se definía independientemente como una unidad de calor, fue necesario determinar una relación empírica entre la caloría y el joule. Esto lo hizo por primera vez James Joule en 1850 en un experimento para determinar el equivalente mecánico del calor. Y bueno, aquí está el dispositivo. En la figura 2 se muestra un diagrama del aparato de Joule. Básicamente, el trabajo mecánico W efectuado por las pesas al caer, o sea, vamos a tener unas pesas aquí, van a caer, entonces van a tener una cierta energía potencial arriba, van a caer, entonces hay una diferencia de potencial. Esa energía potencial se transforma en energía cinética
y estas palas de abajo agitan el agua, ¿verdad? Incrementando su energía interna, pero bueno, vamos a leerlo aquí. Se produce, dice, básicamente trabajo mecánico W efectuado por las pesas al caer, medido en joules, produce una elevación de temperatura mensurable en el agua. Mensurable quiere decir que se puede medir, ¿verdad? Es susceptible de medición. La caloría se definió originalmente como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua de 14.5 a 15.5 grados Celsius. A partir del aumento de temperatura medido en el agua, Joule fue capaz de deducir el número de calorías de calor Q que producirían la misma elevación de temperatura al ser transferidos desde alguna fuente externa a una cantidad igual de agua a la misma temperatura inicial. El trabajo W efectuado sobre el agua por las pesas al caer en Joule producía por lo tanto una elevación en la temperatura equivalente a la absorción por el agua de cierto calor Q en calorías, y a partir de esta equivalencia fue posible determinar la relación entre la caloría y el Joule. El resultado del experimento de Joule y de otros que le siguieron proporcionó durante casi 100 años una conversión entre el Joule y la caloría. Hoy día, después de la adopción en 1948 del Joule como la unidad de calor en el sistema internacional, expresamos todas las cantidades relacionadas con la energía, como el calor y el trabajo en joules, y así este factor de conversión ha perdido la importancia que tuvo en el tiempo de Joule y bueno, ha ido cayendo en desuso. No obstante, la labor de Joule es todavía notable por la destreza. Aquí esta palabra no es la correcta, no es ingenuidad, perdón. Debió haber dicho aquí ingenio, no ingenuidad. No obstante, la labor de Joule es todavía notable por la destreza e ingenio de sus experimentos, por su precisión. Los resultados de Joule difieren en un 1% únicamente de la relación definida por el sistema internacional entre Joule y caloría, y por la directriz que proporcionó para demostrar que el calor, al igual que el trabajo, podía verse apropiadamente como un medio para transferir energía. Entonces, dense cuenta nada más qué hábil era para el experimento Joule, ¿verdad? Para obtener una precisión tan buena, ¿no? Bueno, vamos a ver capacidad calorífica y calor específico. Entiéndase la capacidad calorífica, ¿verdad? Como aquella propiedad que tiene un material, ¿verdad? Para transferir o transferir calor, ya sea, bueno, absorbiéndolo, bueno, transferir o absorber calor, de un cuerpo, ¿verdad? A lo mejor unos objetos transfieren más rápido calor que otros, ¿verdad? Entonces a eso, o absorben más rápido el calor que otros. A eso se refiere la capacidad calorífica en sí, no malinterpretando como una cierta capacidad que tengan más calor o menos calor unos objetos, unas sustancias. Esto lo digo para no caer en imprecisiones, creo que en algún momento el libro también lo menciona. Y bueno, podemos cambiar el estado de un cuerpo intercambiando energía en la forma de calor o en la forma de trabajo, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Si tenemos un cuerpo, lo podemos cambiar de estado en principio de estas dos maneras, en base a los estudios que estamos llevando a cabo. O bien realizamos trabajo, o bien le suministramos o le extraemos calor. Una propiedad de un cuerpo que puede cambiar en tal proceso es su temperatura, que lo habíamos visto ya en el gas, ¿verdad? Cuando lo comprimimos o cuando se expande el gas, puede haber cambios en su temperatura,
Y de igual manera, cuando suministramos calor o extraemos calor del sistema, puede haber cambio en la temperatura. El cambio de temperatura delta T, que corresponde a la transferencia de una cantidad de energía calorífica Q, en particular dependerá de las circunstancias bajo las cuales se transfiere el calor. O sea, puede haber algunas condiciones específicas en las cuales se transfiere calor. Esto tiene que ver mucho con la parte experimental de la física, ¿verdad? Siempre que hacemos experimentos o siempre que estamos observando, queremos predecir algo, tenemos que llevar las cuestiones al laboratorio y en el laboratorio tratar de hacer un símil de lo que ocurre en la naturaleza, con la ventaja de que en el laboratorio podemos controlar algunas variables. Entonces, vamos a ver aquí de qué maneras se transfiere el calor. Si, por ejemplo, en el caso de un gas confinado en un cilindro con un émbolo móvil, podemos añadir calor y mantener fijo el émbolo, por lo tanto, manteniendo el volumen constante. O podemos añadir calor y permitir que el émbolo se mueva, pero conserve constante la fuerza sobre el émbolo, por lo tanto, manteniendo el gas bajo presión constante. Incluso podemos cambiar la temperatura efectuando un trabajo sobre un sistema, como al frotar entre sí a dos objetos que entre uno y otro ejerzan fuerzas de fricción. En este caso no es necesario que ocurra una transferencia de calor. Y bueno, entonces aquí se define, ¿verdad?, la capacidad calorífica. Es conveniente definir la capacidad calorífica, sea que es una C mayúscula primada, ¿verdad?, de un cuerpo. Hay que poner atención aquí. La capacidad calorífica se define en un cuerpo, ¿verdad?, o en un objeto. De un cuerpo como la razón entre la cantidad de calor Q suministrada al cuerpo durante cualquier proceso y su cambio de temperatura delta T correspondiente. Eso es, la capacidad calorífica de un cuerpo no va a ser otra cosa más que el cociente entre el calor transferido o suministrado y entre el incremento o el cambio en la temperatura. Bueno, y aquí está lo que comentaba, ¿no? La palabra capacidad puede crear confusión porque sugiere la aseveración esencialmente sin significado de la cantidad de calor que puede contener un cuerpo, mientras que lo que se quiere decir es simplemente la energía por cada grado de cambio de temperatura que se transfiere como calor donde la temperatura del cuerpo cambia, ¿no? Es decir, podemos ver qué tan susceptible es un objeto cuando le suministramos una cierta cantidad de calor. ¿Y cómo podemos ver esa susceptibilidad? Bueno, esa susceptibilidad la vamos a ver en el cambio de temperatura, ¿no? La siguiente definición que vamos a ver, esta ya no va a ser una propiedad de un cuerpo, sino que va a ser una propiedad de una sustancia. Esta es la capacidad calorífica por unidad de masa de un cuerpo, llamada capacidad calorífica específica o simplemente calor específico, como es lo usual. Es característica del material de que está compuesto el cuerpo. Y entonces esta se representa con una letra C minúscula que va a ser igual a C', es decir, la capacidad calorífica por unidad de masa. Y esto es lo que se llama capacidad calorífica específica o calor específico. Y si nos damos cuenta, como C' es Q entre delta T, entonces
esta expresión queda como U entre M por delta. Y aquí, bueno, se hace la diferencia que comentaba. La capacidad calorífica, esta que tenemos aquí arriba, es característica de un objeto en particular, pero el calor específico caracteriza a una sustancia. Entonces, ¿verdad? Podemos hablar aquí en primer término de la capacidad calorífica de una moneda de cobre, pero por otra parte, podríamos hablar del calor específico del cobre. Y bueno, esto también es importante. Ni la capacidad calorífica de un cuerpo ni el calor específico de un material son constantes. Ambos dependen de la temperatura y posiblemente de otras variables como la presión. Las ecuaciones anteriores dan únicamente valores promedio de estas cantidades en el intervalo de temperatura delta T. En el límite, cuando delta T tiende a 0, podemos hablar del calor específico a una temperatura T en particular. Es decir, podemos tener un calor específico como una función del tiempo. Podemos hallar el calor que debe ser proporcionado a un cuerpo de masa M, cuyo material tenga un calor específico C, para aumentar su temperatura desde la temperatura inicial TI hasta la temperatura final TF, dividiendo el cambio de temperatura en n pequeños intervalos, delta Tn, suponiendo que Cn sea constante en cada pequeño intervalo, y sumando las contribuciones, la transferencia de calor total de todos los intervalos está de esta manera, ¿no? Como la sumatoria del calor que se transfiere, ¿verdad? En cada una de las partes en que se ha dividido. Y cuando hacemos el límite, ¿verdad? Cuando hacemos delta T tiende a 0, entonces esta sumatoria tiende a esta integral, ¿no? Donde aquí tenemos que el calor transferido es igual a la masa por la integral del calor específico por lo diferencial de T desde una temperatura inicial a una temperatura final. Aquí cabe aclarar que esta C que tenemos aquí es de calor específico. Para poder resolver esta integral, esta C debe ser una función de la temperatura. Bueno, aquí lo dicen, donde C puede ser una función de la temperatura. O también puede ser una constante, ¿verdad? En el caso que fuera una constante, entonces sale de la integral, bueno, como lo dice aquí abajo, ¿verdad? Sale de la integral, y entonces la integral de esta diferencial es el delta T que tenemos aquí abajo. A temperaturas ordinarias y dentro de un intervalo de temperaturas ordinarias, es decir, en la vida diaria más o menos, ¿verdad? Puede considerarse que los calores específicos son constantes. Y aquí viene un ejemplo, ¿no? El calor específico del agua varía menos del 1% en un intervalo entre 0 grados Celsius y 100 grados Celsius. Por lo tanto, si la podemos considerar constante, lo que comentaba, podemos sacar C de la integral, integramos entre los límites T y TF, y entonces con esta expresión podríamos calcular el calor transferido, solamente sabiendo la masa del objeto, su calor específico y la diferencia de temperatura. La diferencia de temperatura que sufre el objeto cuando se suministra cierta cantidad de calor. La ecuación 2 no define al calor específico de una forma única. Ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Hace un momento, que eso depende del proceso mediante el cual se esté transfiriendo calor, ¿no? Debemos también especificar las condiciones bajo las cuales se añade calor al material. Una condición común es que la muestra permanezca a una presión atmosférica normal o constante mientras añadimos el calor, pero existen muchas otras posibilidades, cada una de las cuales conduce por lo general a un valor de C diferente.
Para obtener un valor único de C debemos indicar las condiciones tales como el calor específico a presión constante, que va a ser un C con un subíndice P, un calor específico a volumen constante, una C con un subíndice B y así sucesivamente. Y bueno, entonces tenemos aquí más adelante una tabla de valores de las capacidades caloríficas específicas de un número de sustancias comunes, medidas en condiciones de presión constante. Si bien las unidades se expresan en términos de Kelvin, podemos también trabajar con temperaturas en grados Celsius, porque una diferencia de temperatura en Celsius es igual a la misma diferencia de temperaturas en grados Kelvin. Y bueno, entonces aquí tenemos la tabla. En este lado tenemos la capacidad calorífica específica. Y bueno, podemos ver aquí las unidades. La capacidad calorífica, las unidades del calor son de energía Joule y aquí sobre Kelvin, que dijo acá que para especial pueden ser en caso también Joule sobre Celsius. En este caso, para el calor específico o capacidad calorífica específica tendríamos Joule masa en kilogramos Kelvin. Entonces, Joule sobre kilogramo Kelvin. Entonces, aquí están las unidades, ¿no? La capacidad calorífica específica. Entonces, aquí tenemos desde sólidos, ¿verdad? Sólidos y líquidos. Y bueno, por aquí hay alguna anotación, medidas a la temperatura ambiente y la presión atmosférica, a menos que se indique otra cosa. Y estos son capacidad calorífica molar que veremos más adelante, ¿verdad? Si se dan cuenta aquí se dividía para la capacidad calorífica específica, se dividía entre la masa y esta la molar, bueno, aquí se divide entre el número de moles, esta es más usada en gases, ¿verdad? Pues, no, este es un ejemplo muestra, me voy a detener en él. Porque, bueno, ahí está la idea del planteamiento de cómo se plantean algunos, o bueno, muchos de los problemas de este capítulo, ¿no? Problema muestra 1. Una muestra de cobre cuya masa es M subíndice C. Le voy a poner un poco más de zoom para ver los subíndices. Ajá. Es de 75 gramos. Se calienta en una estufa de laboratorio a una temperatura de 312 grados Celsius. Entonces, esta muestra de cobre está a 312 grados Celsius. Una muestra de 75 gramos a 312 grados Celsius. El cobre se deja caer luego en un vaso de precipitado que contiene una masa M, MA creo que es, okay, igual a 220 gramos de agua. O sea, el vaso de precipitado dentro contiene 220 gramos de agua. La capacidad calorífica efectiva del vaso, vean, aquí es la capacidad calorífica del vaso. No estamos hablando de la sustancia que está hecho del vidrio, no, sino del vaso. Es de 190 joules por grado Kelvin. Quiere decir que cada vez que le suministremos 190 joules de calor al vaso, va a aumentar 1 grado Kelvin su temperatura. Entonces, tenemos una muestra de cobre a 312 grados Celsius, se vacía en un vaso que contiene 220 gramos de agua y cuya capacidad calorífica del vaso es de 190 joules sobre Kelvin.
La temperatura inicial del agua y del vaso es de 12 grados Celsius. Y luego pregunta aquí, ¿cuál es la temperatura final TF del cobre, el vaso y el agua? ¿Cuándo vamos a llegar a la temperatura final? Es la pregunta. ¿En qué momento se llega a la temperatura final? Bueno, cuando se deja de transferir calor entre los cuerpos que están en contacto entre sí, ¿verdad? O que están interaccionando. Y entonces, en el momento que deja de transferirse calor, ¿por qué se debe, a qué se debe que ya no se transfiere calor entre ellos? Porque hay equilibrio térmico. Porque están en equilibrio térmico, muy bien. ¿Y cuál es una característica de que estén los tres en equilibrio térmico? Que tienen la misma temperatura. Que están exactamente a la misma temperatura. Entonces va a haber un cambio de energía aquí entre ellos, de manera tal que al final los tres van a llegar al equilibrio térmico, es decir, van a tener exactamente la misma temperatura. Entonces, vamos a ver los calores, ¿verdad?, que fluyen hacia el agua. Entonces, para calcular el calor que fluye al agua, tenemos una K con un subíndice A, sería la masa del agua, que aquí son 220 gramos. Si vemos la tabla que tenemos aquí, tenemos 4190 joules sobre kilogramo Kelvin. Entonces debemos convertir, ahorita que ya se hagan los cálculos, debemos convertir esta masa a kilogramos. Entonces tendríamos 0.22 kilogramos. Por el calor específico, por la temperatura final, que no conocemos, menos la temperatura inicial, que son 12 grados Celsius. Entonces, en este segundo miembro, conozco el valor de la masa, conozco el valor del calor específico del agua y conozco la temperatura inicial. Ahora, el calor que fluye hacia el vaso, aquí nos dan la capacidad calorífica del vaso, ¿verdad? No necesito saber yo de qué sustancia está hecho si me dan la capacidad calorífica. Y ese es de 190 joules sobre Kelvin. Este valor lo conozco. La temperatura final no la conozco, pero la inicial ya sé que son 12 grados Celsius. Y por último, el calor que fluye, no, en este es el cobre, el calor que cede el cobre está a 312 grados Celsius y entonces el vaso y el agua están a 12 grados Celsius. Entonces podría yo cambiar las palabras aquí y decir el calor que absorbe el agua, el calor que absorbe el vaso, y entonces aquí podría decir el calor que transfiere el cobre, ¿no? La pieza de cobre. Y entonces aquí tendría la masa del cobre, que también la conozco, 75 gramos, serían 0.075 kilogramos. La capacidad calorífica del cobre, que debe estar aquí en la tabla, 387 joules sobre kilogramo Kelvin. Bueno, ahora quiero que observen algo importante. Antes de ir a las ecuaciones, cosas que ya saben ustedes, pero que ahorita lo vamos a observar en la ecuación. Déjenme conectar la batería, porque si no se nos va a ir la señal. Listo. Entonces,
El agua y el vaso están a 12 grados Celsius. ¿Sí? ¿Qué va a pasar después de un cierto tiempo de que caiga la pieza de cobre en el vaso con agua? ¿Qué va a pasar con la temperatura del agua? ¿Va a quedar igual? ¿Va a disminuir? ¿Va a aumentar? Se esperaría que aumente, ¿no? Va a aumentar la temperatura. Entonces quiero que observen aquí en la primera, el enunciado dice calor que fluye hacia el agua. Entonces la temperatura final va a ser mayor que la temperatura inicial. Lo que está dentro del paréntesis va a ser una cantidad positiva y estos dos factores que tengo fuera, la masa y el calor específico, son positivos. Quiere decir entonces que el calor, ¿verdad?, hacia el agua va a ser positivo, es decir, el agua va a absorber calor. Y entonces estamos en este caso, ¿verdad? En la primera, el agua absorbe calor y entonces hay un calor positivo que fluye desde la pieza de cobre hacia el agua. En el segundo caso, pues pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Aquí tenemos la temperatura final y tenemos la temperatura inicial del vaso, que son 12 grados Celsius. Igual aquí, el vaso se va a calentar, por lo tanto la temperatura final va a ser mayor que la inicial, esto va a ser positivo, y entonces el vaso va a ganar calor, ¿verdad? Va a fluir calor de la pieza de metal hacia el vaso. Entonces, este término es positivo también. Y vamos a ver, por último, el calor, ¿verdad?, de la pieza de cobre, el calor que pasa con el calor en la pieza de cobre. Entonces, aquí tenemos la temperatura inicial del cobre es de 312 grados Celsius. ¿Y qué va a pasar con la temperatura del cobre? Va a disminuir. Va a disminuir. Y entonces aquí otra vez volvemos a hacer énfasis otra vez, ¿verdad? El calor, ¿verdad?, es una forma de energía que se transfiere, ¿verdad?, de un sistema a otro, de unos cuerpos a otro, únicamente por tener diferencia de temperaturas. Y otra vez, ¿verdad?, fluye del objeto de mayor temperatura a los de menor temperatura. Como va a disminuir la temperatura, entonces esta temperatura final va a ser más pequeña que esta inicial. Aquí no se le puso un subíndice I, ¿verdad?, porque no es exactamente la misma que las dos de arriba. Las dos de arriba, la temperatura inicial es de 12 grados Celsius, a diferencia de que es de 312 grados Celsius. Entonces aquí no se le puso un subíndice. Pero como esta temperatura final va a ser menor que la temperatura inicial, ¿cómo va a ser esta diferencia? La cantidad que está dentro del paréntesis, ¿qué signo va a tener? Negativo. Va a ser negativo, muy bien. Ahora vamos a hacer una suposición importante. Vamos a suponer que este sistema, el del vaso con el cobre y el agua, están aislados, ¿verdad? No pueden transferir calor hacia los alrededores, ¿verdad? Entonces, como no se puede transferir calor hacia los alrededores,
la transferencia del calor solamente va a ser entre estos tres cuerpos, ¿sí? Entonces, el calor que cede el material de cobre es el calor que va a absorber el vaso y el agua, ¿sí? O sea, la misma cantidad que cede la pieza de cobre va a ser absorbida entre el vaso y el agua. Por lo tanto, el calor neto, ¿verdad? La transferencia de calor neta va a ser cero, porque estos ganan una cantidad positiva, ¿verdad? Y este que cede es una cantidad negativa. Si yo hago una suma de ellos, entonces la suma total va a ser cero, pero vamos a leer lo que dice el texto. La diferencia de temperatura es igual en todos los casos a la temperatura final menos la temperatura inicial. Vemos por inspección que Q subíndice A y Q subíndice B son positivos, indicando que el calor ha sido transferido hacia el agua y hacia el vaso, y que QC es negativo, indicando que el calor ha sido transferido desde el cobre. Puesto que toda la energía que sale de un objeto en este sistema aislado entra en otro objeto, la conservación de la energía o de calor requiere que la suma de los calores sea igual a cero. Dicho de otra manera, yo tengo estos tres objetos, ¿verdad?, dentro de un sistema de tal manera que no se permite que entre o salga calor de este sistema. Por lo tanto, como no hay transferencia hacia el exterior, la suma de los calores debe ser igual a cero. Y entonces, bueno, tenemos el calor del agua más el calor del vaso más el calor, entiéndase por transferencias, ¿no? Más el del cobre es igual a cero. Ahora sustituimos las expresiones anteriores. Aquí tenemos la primera, MACA TF menos TI más C'B TF menos TI. Y por último, MC C subíndice TF menos T igual a cero. Ahora vamos a resolver aquí para la temperatura final. De hecho, todo es conocido, ¿verdad? Entonces, ya solamente es cuestión de despejar. Y entonces se tiene lo siguiente. Aquí están ya las conversiones. Vean, 0.220 kilogramos, 4190 joules sobre kilogramo Kelvin, que es el calor específico del agua. Aquí tenemos los 12 grados Celsius iniciales. Aquí tengo los 190 joules sobre Kelvin, que es la capacidad calorífica del vaso. Y luego los 75 gramos del cobre. Aquí está la capacidad calorífica. Y creo que se comieron una unidad, ¿verdad? Porque aquí era 387. Y aquí le pusieron 386. Y bueno, aquí dividimos. Y el resultado nos da 19.6 grados Celsius. Quiere decir que el vaso y el agua van a subir su temperatura hasta 19.6 grados Celsius y la pieza de cobre va a disminuir su temperatura de 312, ¿era así? 300, por aquí debe estar. 312 grados Celsius va a bajar hasta 19.6 grados Celsius. Obsérvese que a causa de que todas las temperaturas fueron parte de las diferencias de temperatura, podemos usar grados Celsius en esta expresión. Sin embargo, en la mayoría de las expresiones termodinámicas pueden ser usadas únicamente temperaturas Kelvin.
Bueno, ahora ya que tenemos esta temperatura final, si nosotros la sustituimos en las expresiones que teníamos al principio, en estas de aquí, podríamos calcular, ¿verdad? El calor que absorbió el agua, 7010 joules, el calor que absorbió el vaso, 1440 joules, y el calor que se dio el cobre, menos 8450 joules. Y entonces la suma algebraica de estas tres transferencias de calor es ciertamente cero, ¿verdad? Como lo requería la ecuación, la de suma de Q igual a cero, la sumatoria de Q igual a cero. No sé si hay preguntas sobre el problema, si está claro. Bueno, hasta ahora hemos visto, ¿verdad? Bueno, la parte del calor específico, bueno, la capacidad calorífica y el calor específico, que estamos suministrando calor a un objeto, una sustancia, y esta cambia su temperatura. Sin embargo, podemos tener algún caso donde se esté suministrando calor y no haya cambio de temperatura. ¿Pueden recordar algún fenómeno como ese, donde estemos suministrando calor y no aumente la temperatura? ¿Hicieron alguna vez separación de mezclas en la preparatoria? Bueno, pues el ejemplo más fácil es cuando ponen el agua a hervir en la estufa, ¿verdad? Ustedes ponen el recipiente con agua, le encienden a la estufa y entonces vamos a suponer que estén a 20 grados Celsius. Si tienen un termómetro a la mano, pues entonces van a decir, no, el maestro nos está engañando porque cuando lo ponemos en la estufa se aumenta la temperatura. Efectivamente va aumentando la temperatura, pero hasta un límite. Cuando llega a los 100 grados Celsius, entonces ahí, por más calor que les sigan suministrando, no va a aumentar la temperatura. Todo el calor que se está suministrando se está utilizando para hacer un cambio de fase, de la fase líquida del agua a, a fase gaseosa. Les comentaba yo de las mezclas porque hay una práctica para separar dos líquidos. Creo que yo eso lo vi alguna vez en la secundaria, no sé si alguna vez hayan hecho el experimento. Mezclan alcohol con agua y lo ponen en un matraz. El matraz tiene un escape de salida, un tubo de salida, y aparte tiene la parte de arriba, la boca del matraz. Entonces en la boca del matraz se le tapa, se le pone un tapón, y luego en el tubo de salida se le coloca una manguera, y esa manguera va a dar a un refrigerante. El refrigerante es un tubo largo, ¿verdad? Y alrededor circula agua, o sea, entra un tubo por el centro y en la parte de afuera, bueno, alrededor del tubo pasa agua fría y después en el otro extremo empieza a gotear el alcohol. Entonces lo que sucede es que la mezcla de agua con alcohol que está en el matraz le empiezan a suministrar calor
por medio de una flama, y entonces empieza a aumentar efectivamente la temperatura, pero ahí la temperatura no llega a 100 grados Celsius. El punto de vaporización del alcohol es más bajo que el del agua, creo que es cerca de 70 grados Celsius o 70 grados Celsius, por ahí más o menos. Entonces, cuando la temperatura llega a 70 grados Celsius, el agua no aumenta la temperatura, el alcohol tampoco, digamos, se mantiene a 70 grados Celsius, aunque ustedes sigan suministrando calor. Se empieza a evaporar el alcohol y entonces la única salida que tiene el alcohol es por el tubo del matraz. Y cuando ese vapor pasa a través del refrigerante, como el refrigerante está circulando alrededor de las paredes del tubo, está circulando agua fría, por diferencia de temperatura, el vapor del alcohol cede calor a las paredes del refrigerante y entonces se convierte en líquido y en el otro extremo del refrigerante empieza a gotear el alcohol, ¿verdad? Ya líquido, separado del agua. Bueno, dicho eso, vamos a pasar ahora a los calores de transformación. Y bueno, eso es la lectura que voy a hacer aquí, tiene que ver con lo que les comenté hace un momento. Cuando entra calor a un sólido o un líquido, la temperatura de la muestra no se eleva necesariamente. En cambio, la muestra puede cambiar de una fase o estado, esto es sólido, líquido, gaseoso, a otro. Así pues, el hielo se funde y el agua hierve absorbiendo calor en cada caso sin un cambio de temperatura. En los procesos inversos, el agua se congela y el vapor se condensa. En ese caso, ¿verdad? El hielo y el agua ceden calor. La muestra libera calor de nuevo a una temperatura constante. La cantidad de calor por unidad de masa transferido durante un cambio de fase se llama calor de transformación o calor latente y el símbolo se representa con una L mayúscula, el calor latente del proceso. El calor total transferido en un cambio de fases entonces de esta manera, ¿verdad? Q es igual a L por M, donde M es la masa de la muestra que cambió de fase. Entonces tenemos ahora ya los calores de transformación L, M, donde está L es el calor de transformación, o mejor conocido como calor latente. No sé si aquí lo diga, pero si no yo lo explico. El calor transferido durante la fusión o la congelación se llama calor de fusión. Bueno, aquí voy a subirlas para que está la tabla. El calor transferido durante la fusión o la congelación se llama calor de fusión y el símbolo es LF. El agua, aquí está, el punto de fusión, ¿verdad? Y el calor de fusión. O sea, se necesitan 333 kilojoule para fundir un kilogramo de hielo, o a la inversa, ¿verdad? Se necesitan 333 kilojoule para solidificar un kilogramo de agua, es decir, extraer esa cantidad, ¿verdad? Y luego tenemos el calor transferido durante la ebullición o la condensación, este se llama calor de vaporización, el que me refería en el alcohol, ¿no? En la mezcla. Y ese es con el símbolo L subíndice B. Aquí están algunos de ellos, ¿no? El hidrógeno, oxígeno, mercurio, agua, plomo, plata y cobre. El conocimiento de las capacidades caloríficas y de los calores de transformación es importante porque podemos medir una transferencia de calor determinando el cambio de temperatura de un material de capacidad calorífica conocida o la cantidad de una sustancia con calor de transformación conocido que se convierte de una fase a otra. Por ejemplo, en el sistema
a baja temperatura que involucren helio líquido a 4 Kelvin, la razón a la que hierve el gas helio a partir del líquido da una medida de la razón de entrada de calor al sistema. Bueno, entonces creo que no lo menciona el texto. Vean, en el ejemplo que venía aquí, en el problema muestra 1, el signo de este calor lo daba, ¿verdad?, la diferencia de temperaturas. Y entonces observamos que el agua y el vaso absorbían calor y entonces estos dos calores eran negativos. Sin embargo, la pieza de cobre cedía calor y por lo tanto esta Q era negativa por esta diferencia. Pero aquí no hay cambio en la temperatura, ¿verdad? Es exactamente a la misma temperatura. Entonces, cuando nosotros utilicemos en un problema, ¿verdad?, que hagamos un análisis donde participen los calores de transformación, este calor latente, debemos tener mucho cuidado para ver si la sustancia, ¿verdad?, o el sistema que estamos considerando está absorbiendo calor o está cediendo. Vamos a suponer que tenemos un proceso donde tenemos agua que se congela. Entonces, aquí este producto LM, ¿verdad?, va a ser negativo porque el agua está cediendo calor para congelarse. Ahora, si el caso fuera lo contrario, ¿verdad?, que tuviéramos hielo y lo estamos convirtiendo en agua, en este caso, este producto sería positivo porque la sustancia está absorbiendo calor. Y lo mismo sucede cuando tenemos el agua y la cambiamos a vapor. Entonces el agua está absorbiendo calor y cambia de fase, ¿verdad?, de líquido a vapor. Y el caso contrario es cuando tenemos el vapor y cede calor para transformarse en agua en un proceso de condensación. En ese último, el calor que transfiere es negativo, ¿no? Entonces debemos tener eso en mente. Cuando el agua, cuando un sistema absorbe calor, ese calor es positivo. Cuando un sistema cede calor, entonces ese calor lo vamos a considerar negativo en nuestras ecuaciones. Bueno, este tema, luego me entretengo mucho, entonces no me quiero entretener. Se los voy a dejar que le den una leída de capacidades caloríficas de sólidos. No es mucho, pero sí necesita que lo lean a detenimiento. Y aquí viene lo de la capacidad calorífica molar, ¿no? Entonces le dan una leída y yo sigo la siguiente clase con las capacidades caloríficas de un gas ideal. No sé si haya preguntas. Ahora están muy poco conversadores, creo que andan medios cansados. Bueno, entonces voy a suponer que quedó claro la exposición, no hay preguntas. Y nos vemos entonces el viernes. Es muy probable que el viernes nos veamos las 2 horas o al menos hora y media, ¿no? Para que traigan tortas, ¿no? Sí, a lo mejor me extiendo un poco más. Pues bueno, que tengan buen día. Nos vemos el viernes. Oigan, hasta el viernes. De lineal ya no vi cómo vamos. Déjenme checar y le aviso a quién es Abigail, ¿verdad? Y le aviso si nos vemos mañana o no, ¿de acuerdo? Pues nos estamos viendo entonces, cuídense. ¿Ya se vacunaron todos o todavía no? Ah, los de aquí ya, pero los de fuera creo que todavía no. A ver, levanten su mano aquí virtual quienes todavía no se han vacunado. 1, 2,
4, 5, solo 5 de 15, 6. Ya no subió más, pero bueno, ya son menos. Qué bueno que ya casi van a estar vacunados todos. Ok, entonces nos vemos la siguiente. Ya yo les aviso si nos vemos mañana o no en lineal. Hasta luego. ¿Sí? Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego.